Bien, comenzamos con este de aquí. Entonces tenemos el literal B, que es el de aquí. Ya. Lo primero que, como siempre, casi que en estos ejercicios de formas proposicionales y tener que usar propiedades, lo primero que ustedes siempre tendrán que hacer es descomponer esas condicionales, esas implicaciones. ¿Con qué ley? Con la ley de implicación. La ley de implicación la van a utilizar bastantísimo, así que tienen que tenerla bien en mente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué me dice la ley de implicación? De que niego el antecedente y el antecedente es ¿qué cosa? Negación de P. Pero aquí habría una doble negación, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la negación de esto? P nomás. ¿Sí o no? ¿Ya? Y la condicional se cambia por el operador de disyunción y el consecuente queda igualito. ¿Sí? Entonces aquí tenemos... Ya. Por aquí, miren, ya solo con ver esto de aquí, sin necesidad de usar más propiedades, nosotros podemos ver que esto va a ser tautológico. ¿Por qué creen que esto va a ser tautológico? Porque, a ver, miren, sin importar esta forma proposicional, si yo tengo un valor de verdad aquí verdadero y acá tengo, acá también tendría el mismo, porque son lo mismo, ¿no? Son la misma, ¿cómo es? Son la misma forma proposicional, ¿sí o no? Entonces, si esta forma proposicional tiene verdadero, esta también va a tener verdadero. Si esta tiene falso, esta también tiene falso. Se dan cuenta que en ninguna de las dos ocasiones va a dar falso, como quien dice, ¿sí o no? Porque ¿en qué condición no más da? Cuando me daba esto, ¿sí? Pero resulta que como son iguales, jamás van a poder tener valores de verdad diferentes. Entonces, desde ahí yo ya voy viendo de que esto sí va a ser una tautología, ¿sí? Pero ahora vamos a seguir haciéndolo con leyes. Recuerden de que cuando ustedes me usen leyes, van a tener que, para que se vayan acostumbrando, siempre la ley que usen la ponen aquí al ladito. Por ejemplo, aquí que usé ley de implicación, entonces yo la pongo ley de implicación. Ya. Entonces, aquí vuelvo a utilizar el condicional, ¿no? Porque hay un condicional, ¿no? Y recuerden de que las propiedades también las podemos usar con las formas proposicionales. Entonces, sería negación del antecedente, que es todo esto de aquí, que todo lo que voy ahorita a pintar de verde. Todo esto de aquí. Entonces, la negación de eso ahí sería negación de P o Q. Y el condicional va a cambiar por una disyunción y aquí voy a tener el consecuente igualito. Ya. Aquí, ¿qué ley usé? De nuevo utilicé ley de implicación. Voy y la anoto aquí. Ley de implicación. ¿Ya? Entonces, luego aquí tengo dos caminos, ¿sí? Como yo sé de que esto de aquí sirve para formas proposicionales, yo podría decir de que aquí tengo una forma y acá tengo otra. Sin embargo, ¿qué podemos verles en común? ¿Qué me dicen? ¿Qué le podemos ver en común a estas dos formas proposicionales? ¿Ah? Ahí se le puede poner tercer exclusivo. Exactamente, se le puede aplicar tercer excluido. ¿Por qué? Porque aquí tengo algo y acá tengo la negación de ese algo. Y yo me tengo que siempre acordar de que yo puedo utilizar las propiedades para las variables proposicionales y para las formas proposicionales. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Entonces, esto de aquí, por ley de tercero excluido, sin importar los valores de verdad que tenga, esto siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, aquí, ¿qué ley utilicé? Vamos a poner ley del tercero excluido. Entonces, si se dieron cuenta de que desde el análisis que hice aquí del condicional, ya pude ver de que esto iba a ser tautológico, ¿sí? Entonces es importante de que también ustedes lo analicen, o sea, pese a que hagan leyes, vayan a analizarlo con los valores de verdad, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer el C. El C sería P entonces Q y Q entonces negación de P. Ya. Entonces,
Aquí, como siempre, lo primero que hago es descomponer esas condicionales, ¿sí? Entonces vamos a descomponerlas. Aquí voy a tener negación de P o Q, y aquí voy a tener negación de Q o negación de P. Y aquí voy a tener una I, ya. Entonces, ya, aquí no podría ser nada. Ya, entonces por aquí lo que vamos a hacer es distributiva, ¿sí? Entonces miren, ve, vamos a dejar negación de P o Q, o sea, aquí estoy rompiendo el paréntesis, aquí apliqué ley del condicional. ¿Sí? Entonces, aquí voy a reagrupar, ¿sí? Recuerden de que como tengo disyunción, yo puedo reagrupar esto como a mí me convenga. Entonces, yo voy a reagruparlo así. ¿Sí? ¿Y qué ley estoy utilizando cuando agrupo? Sería ley... ¿Qué ley estoy utilizando? O sea, ¿qué propiedad? La distribución. No, la conmutativa. ¿Por qué? Porque estoy asociando... Bueno, sería asociativa en realidad. Asociativa. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo yo es, ¿qué cosa? Digamos, yo tenía A o B o C y yo lo estoy reagrupando y estoy diciendo de que esto es igual a o B o C. Sino que lo estoy haciendo con las formas proposicionales, si se dan cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? Bien, Yo entonces, en cambio le puse ahí conmutativa y después la hice distributiva, no pasa nada. claro, es que también lo puedes hacer así. Si quieres, vamos a hacerlo como tú lo hiciste, ya. Para que no se confunda. Entonces, digamos, si tú aquí aplicaste distributiva, puedes aplicar distributiva al revés, ¿sí o no? Ajá, Entonces, era como que estuvieras sacando un factor común, ¿ya? Y es verdad, ahí te ahorras bastantes pasos. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer para sacar como que distributivo al revés? Yo tenía que ver qué se repetía. Entonces, por ejemplo, aquí tengo negación de P y aquí tengo disyunción. Aquí tengo disyunción y aquí tengo negación de P. Entonces, yo puedo sacar esa de ahí. ¿Y qué me va a quedar? Q, pero con ¿cómo es? El operador de afuera. Y acá me va a quedar negación de Q. Sí, es verdad, esta es la forma más óptima para hacerlo. No me di cuenta en un inicio y lo iba a hacer muy largo después. Ya. Entonces, esto sería la ley distributiva la que estoy utilizando, ¿sí o no? Sino que la estoy sí. utilizando al revés. Y yo les decía de que las leyes ustedes las pueden utilizar en este sentido y en el sentido de acá, ¿sí? Entonces es importante que sepan eso ahí. Ya. Entonces aquí yo podría utilizar ley de contradicción, ¿sí o no? Porque tengo algo y la negación de ese algo. Entonces, por ley de contradicción, ¿qué sería eso? Falso, ¿no? Entonces, aquí voy a anotarme ley de contradicción. ¿Ya? Y por acá voy a poner negación de P. ¿Ya? Entonces, yo tengo negación de P o algo falso. Entonces, ¿qué ley estaría utilizando aquí? La de identidad. La de identidad. Ley de identidad. ¿Sí? Entonces, básicamente la explicación de esta ley es que si yo tengo una disyunción con algo falso, ¿de qué va a depender netamente el valor de verdad de esta forma proposicional? Va a depender del valor que tenga negación de P. Por eso, como que elimino la disyunción falso y ahí queda. Ya. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si toda esta forma proposicional, su valor de verdad depende de esto de aquí, depende de una variable proposicional? ¿Qué quiere decir que es eso? Es contingencia. Sería una contingencia, exactamente, que era lo que les explicaba en la anterior clase, ¿sí?
cuando algo depende de una variable, o sea, ya le aplicaste todas las leyes que le podías aplicar, y depende de una variable, o depende de una forma proposicional, eso de ahí va a ser una contingencia, ¿sí? En cambio, si tú llegas a un verdadero o un falso, eso va a ser una tautología o contradicción dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el B, como llegamos a verdadero, entonces eso va a ser una tautología. En cambio acá, como llegamos a una letra, entonces eso va a ser una contingencia, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a anotar. Vamos a poner contingencia. Ya, entonces, ¿alguna pregunta con este de aquí? No, no. Entonces, eso sería. Ya. Ya, los demás yo los voy ¿cómo es? A ver, y más que todo el viernes que yo les decía que nos vamos a quedar más tiempo, ahí voy a ver si resolvemos bastantes ejercicios parecidos. Entonces los demás se los voy a revisar nomás, ¿sí? Y si por algún motivo yo veo que tienen problemas con una de estas preguntas, ahí hacemos la retroalimentación el día viernes para hoy día poder avanzar y terminar el capítulo y ya el viernes podernos a practicar puros ejercicios nomás. Ya, entonces, hasta lo último que vimos en la última clase ya estábamos viendo un poco de razonamientos. De hecho, creo que ya estábamos haciendo, ya hicimos un razonamiento, si no me equivoco. Estábamos haciendo ya problemas de razonamientos, ¿sí o no? Entonces, hicimos este de aquí, claro. Y de ahí vamos, ahorita vamos a hacer un razonamiento pero de los ejercicios propuestos, de los de aquí. A ver, vamos a ver. ¿Cuál quieren hacer? Déjame ver. Demuestra. Ah, y esto es demostración. Ya. Ahora vamos a hacer la de aquí. Ya, vamos a hacer el de aquí, que están todos. Ya. Ya, entonces vamos a comenzar a hacer un ejercicio de razonamientos, ¿ya? Para practicar un poco esto de aquí. Recuerden de que en razonamientos vamos a tener varias cosas que ya tener en cuenta. Por ejemplo, ya para este capítulo de lógica, ya nosotros tenemos que tener bien entendido cómo hacer las traducciones formales, ¿no? ¿Sí? También tenemos que tener bien aprendido las tablas de verdad de los operadores. Y ¿qué más sería indispensable? Ah, ya, saber reducción al absurdo, que era lo que les decía, cómo sacamos cómo es la validez de un razonamiento. Y obviamente recordar de que un razonamiento, ¿qué puede ser? ¿Qué, qué puedo llegar a la conclusión? ¿Cómo puedo calificar un razonamiento? Si es válido o no válido. Ya, si es válido, ¿qué tenía que ser la forma proposicional del razonamiento? Tautología. Ya, y si no es no válido, Puede ser contingencia, contradicción. exactamente, ya. Entonces, muy bien, ya. Es importante que sepan eso ahí. Ya, entonces ahora sí vamos a hacer esto de aquí. Miren, primero, esta sería una forma, ¿cómo es? Una variable proposicional. Entonces le vamos a poner P. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle P y vamos a poner María. María se va al cine. Esta va a ser la primerita. Y ahí la segunda, ¿cuál sería? ¿Alguien me dice? Sería termina de estudiar. María termina de estudiar, ¿no? María termina de estudiar. Como siempre les digo, recordar de que antes de hacer cada traducción, primero aclaren las variables, ¿sí? Entonces, aquí dice no saldrá bien en el examen, entonces aquí sería María saldrá bien en el examen, saldrá bien en el examen. ¿Y hay otra más?
examen de mañana. No termina las tareas. Ya. Aquí sería María termina las tareas. María termina las tareas. Y María se va al cine, María no saldrá bien. Ya. Entonces, ¿estas serían todas o hay alguna que se me escape? Falta la que... Ah, no, ya ninguna. Sí, está bien. Ya ninguna, ¿no? ¿Sí? No, ya están todas. Ajá. Recuerden siempre que, por ejemplo, aquí me dice María no saldrá bien en el examen de mañana. Pero estaría bien que yo ponga igualito esto de aquí. Y le ponga no. No, porque ya estaría usando un qué. Un operador. ¿Sí? Y que las variables proposicionales no usaban operadores. Las que usaban operadores son las formas proposicionales. ¿Sí? Entonces, pilas con eso de ahí. Ya, entonces aquí, esto es P, ¿no? Recuerden de que cuando era solo sí, al lado ¿quién iba? Era un caso como que aislado. Al lado, en ese caso, iba el consecuente. Entonces, ¿el consecuente quién va a ser? María no termina de estudiar, o sea, negación de Q. Esa sería la hipótesis 1. ¿Por qué es la hipótesis 1? Porque aquí hay un punto que significa ¿qué cosa? Una conjunción. Entonces, aquí tendría María no saldrá bien en el examen de mañana, que eso sería negación de R, ¿no? ¿Ya? Debido a que, ya miren, aquí se nos presenta ¿qué cosa? Un qué. Entonces, siempre que decíamos nosotros en la traducción, de que al lado del qué siempre estaba el antecedente. El antecedente va a ser no terminar las tareas. Eso sería negación de S. ¿Y quién va a ser el consecuente? Negación de R. ¿Sí? Entonces, esa sería la segunda hipótesis. La tercera hipótesis es que María se va al cine. Entonces, como María se va al cine, eso es solo P, solito. ¿Sí? Y aquí ya viene el por lo tanto. Ese por lo tanto va a implicar de que toda esta forma proposicional se va a concluir ¿qué cosa? De que María no saldrá bien en el examen de mañana. Entonces sería negación de R, ¿no? Así. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O clara la traducción? Ya, entonces, Está esto de claro. aquí, como siempre, nosotros vamos a utilizar reducción al absurdo para ver determinar el valor de verdad de esto. A ver, ¿qué yo tenía que buscar en el reducción al absurdo para saber si era verdadero o falsa mi forma proposicional? ¿Qué yo tenía que buscar? La única que es diferente. Mm, o sea, estoy hablando en reducción al absurdo. Obviamente, la única que es diferente, tú te refieres en este caso sería falso, ¿no? Ajá. Para que se haga falso y verdadero, ya. Pero, ¿qué yo tenía que buscar haciendo este método? Tenía que buscar una incoherencia, ¿se acuerdan? Un absurdo. O sea, básicamente las incoherencias, aquí no se les llama incoherencia, sino que se les llama absurdo, sino que yo repito bastante la palabra incoherencia para que tomen idea de que es un absurdo, ¿sí? Entonces, básicamente, un absurdo es cuando necesitas de que una variable tenga dos valores de verdad. Entonces, cuando hayas un tipo de incoherencia o absurdo así, nosotros vamos a decir de que eso ya no es falso, sino que es verdadero. Pero en cambio, si no encuentras un absurdo, eso va a ser falso, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver. Ya tenemos el valor de verdad de negación de R, que sería falso, entonces R es verdadero. Ya, entonces por acá tenemos negación de R. Entonces aquí vamos a tener falso, ¿no? Ya. Bueno, y como queremos que todo mi antecedente, o sea, todo esto que yo voy a pintar de verde se me haga verdadero, todo está juntado ¿por qué? Por conjunciones. Entonces, como está juntado por conjunciones, ¿yo qué necesito? Que todas mis premisas, o sea, todas estas cositas de aquí, me queden ¿qué cosa? Verdaderas, para que me dé verdadera, ¿no? Entonces, P obligatoriamente va a tener que ser ¿qué cosa? Verdadera, ¿sí? Acá
Vamos a ver. Acá P sería verdadero, ¿no? Y negación de Q, ¿qué sería? Le Verdadera. podría, claro, verdadera para obligar, ¿no? Entonces, acá no depende, aquí no importa que vaya en negación de S, si se dan cuenta. Entonces, como no importa, esto siempre va a ser... Ah, no, sí importa, perdón. Porque si fuera verdadero, entonces se caga, ¿no? Si fuera falso, en cambio ahí estaría bien. O sea, si pongo verdadero aquí, esto me quedaría falso, ¿sí? Y si pongo falso, entonces ahí me queda verdadero. Entonces, ¿de qué va a depender esta forma proposicional para que sea verdadera o falsa? Va a depender de negación de S. ¿Sí o no? Entonces, como depende de una variable, ¿qué vamos a decir nosotros? De que esta forma proposicional es una contingencia. Y si eso es una contingencia, ¿qué es esta forma proposicional para mí? Es un razonamiento, ¿no? Entonces, ya que decimos que es contingencia, ya que decimos que es contingencia, entonces, por lo tanto, este razonamiento va a ser un razonamiento no válido. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, cuando solo el razonamiento, o sea, cuando me pide el enunciado que es un razonamiento, solo se usa reducción al absurdo, no las cosas, no las leyes. También lo puedes hacer por leyes, ¿sí? También lo puedes hacer por leyes. Inclusive, aquí puedes utilizar también las leyes de, ¿cómo es? Las segundas que les di, las de implicaciones lógicas, las que tenían las dos rayitas. Esas también pueden utilizar, ¿sí? Pero, el problema está en de que más rápido es hacer al absurdo. Y como aquí no te obligan, o sea, no te obligan una forma de hacerlo, sino que te dicen que lo hagas como tú lo veas más conveniente, lo más conveniente es hacerlo por reducción al absurdo, ¿sí? O sea, por ejemplo, ya, miren, ¿qué pasaría si yo hiciera esto de aquí ¿cómo es? Por leyes de inferencia, que son las de implicaciones lógicas. Vamos a ver qué pasaría. Vamos a hacerlo para que no les quede las dudas. Ya. Básicamente, si yo quiero demostrar esto por leyes, de que esto es falso, yo voy a tener, en este caso, como ya sabemos que el razonamiento va a ser no válido, cuando yo ya haga la reducción de todas las propiedades que yo podía aplicar aquí, todo esto que va a hacer, me tiene que quedar totalmente diferente acá, ¿sí? Si yo en cambio hago leyes, aplico leyes y todo este antecedente me queda igual al consecuente, entonces estoy demostrando de que este razonamiento es válido, ¿sí? Pero como ya sabemos que no es válido, de ley, aquí voy a poder aplicar propiedades hasta cierto punto y me voy a darme cuenta de que ya no voy a poder llegar a negación de R, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo lo que sugiero es que se aplique algo que se llama modus tollens, ¿se acuerdan? O lo que era afirmación del antecedente. ¿Sí? ¿A qué va a implicar esto lógicamente? ¿Alguien se acuerda? A Q. Solo a Q. A este caso, a negación de Q, ¿por qué? Porque negación de Q es el consecuente. Acuérdense de que esto de aquí era el ejemplo que yo les decía. De, por ejemplo, si Luis obtiene trabajo, entonces, bueno, en este caso no se casará ¿cómo es? Digamos, yo qué sé, con Emilia. Y Luis obtiene trabajo, por lo tanto, no se va a casar con Emilia. Sí, entonces, es algo más o menos así. Sí, eso es el modus tollens. Entonces, todo eso me va a quedar negación de Q.
Y acá me va a quedar negación. Negación de S, entonces, ¿negación de quién? De R. Entonces, por aquí voy a poder hacer ley de, ¿cómo es? De el condicional o de implicación. Entonces, aquí me quedaría S o negación de R. ¿Sí? Y por acá me va a quedar negación de Q. Aquí es donde, desde aquí ya me debo de dar cuenta de que esto va a ser una contingencia. ¿Por qué? Porque aquí, como puedo aplicar leyes de inferencia o las leyes de implicaciones, se pueden llamar de las dos formas, yo sé de que aquí tengo una conjunción, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ley podría yo utilizar teniendo una conjunción? ¿Se acuerdan esa de que yo les decía P y Q era lo mismo que P? ¿Cómo se llama esa ley? Ley... Idempotencia, ¿no? No. Estas son de las segundas que les di, de la tabla pequeñita. Esa era ley de simplificación. ¿Sí? Si quieren pueden abrir los PDFs de las clases pasadas para que vayan viendo las leyes. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Entonces, como yo les decía que las leyes se las puedo utilizar con variables y formas proposicionales, en este caso, ¿qué me conviene? ¿Quedarme con dos variables o quedarme con una sola? Me conviene quedarme con una sola, ¿sí o no? Entonces, voy a aplicar ley de simplificación, pero solo me voy a quedar con ¿quién? Con negación de Q. ¿Ya? Entonces, aquí yo me doy cuenta de que de qué va a qué va a ser igual todo esto de aquí. A negación de Q. Y acá, ¿a qué era igual el consecuente? A negación de R. Entonces, como llego, ya no puedo hacer más ya con negación de Q. Ya no puedo aplicar más leyes. Ya llegué a una variable. Entonces, cuando ya llegó a una variable, ya no se puede hacer más. ¿Sí? Entonces, en este caso, negación de Q y negación de R siempre van a ser diferentes. Entonces, como siempre van a ser diferentes, yo voy a concluir de que mi razonamiento es un razonamiento, ¿qué cosa? No válido. No válido. Exacto. ¿Sí? Miren, en el caso en el que yo, utilizando leyes, llego al consecuente. O sea, utilizando leyes, hago que todo esto se me haga igual a negación de R. Entonces, si todo esto se me hace igual a negación de R utilizando leyes, ahí sí podemos decir que el razonamiento es válido. ¿Sí? En este caso no es así. ¿Sí? Entonces, miren, pueden hacerlo así, como pueden hacerlo así, pero yo les sugiero que lo hagan por reducción al absurdo, porque más que todo en el examen, lo que uno más necesita es el tiempo. ¿Sí? Entonces, importante eso ahí. ¿Ya alguna pregunta con este de aquí o todo claro? ¿Cómo les gustó más? ¿Con las leyes o con cómo es? Con reducción al absurdo. Está más fácil con reducción al absurdo. ¿Sí? Obviamente, con reducción al absurdo. Pero, lo que sí les sugiero es que cada método siempre tiene sus debilidades. Por ejemplo, si estuviéramos en un problema de buscar el consecuente que haga verdadero o haga válido mi razonamiento, entonces ahí no me conviene utilizar esto de aquí. ¿Por qué? Porque tendría que probar las 5. Obviamente, si tengo suerte, tal vez el primer literal que yo pruebe sea la respuesta correcta y bacanísimo. Ya, pero puede que un día no tenga suerte y justamente el último literal va a ser el correcto. Entonces voy a hacer 5 veces, ¿qué cosa? Reducción al absurdo. Entonces por eso a veces es importante aprenderse las leyes, porque de hecho los ejercicios están hechos para que se puedan utilizar leyes. De hecho, si se dieron cuenta de que aquí estaba literalmente armado el monstruo Nendo Tollens. Yo ni siquiera tuve que hacer nada más para concluir esa ley de implicación. Pero para eso tenemos que sabernos, ¿sí? Aprenderlas bien y aprenderlas cómo usar. Como les vuelvo y les repito, todos los razonamientos están hechos para esto,
para que se puedan utilizar las leyes, ¿sí? Entonces, eso ahí. Vamos con otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, vamos con este de aquí. Ah, este es bonito. Este, este una vez me lo pusieron a mí. Ya. A ver, dice, si digo mis oraciones, Dios me escucha. Si Dios me escucha, hago bien el examen. Entonces, la primera, obviamente tenemos que primero definir las variables. Entonces, vamos a decir que P va a ser ¿qué cosa? Yo digo mis oraciones. Dios me escucha. No, perdón. Esa sería esa sería otra. Esa sería Q. Entonces Q sería Dios me escucha. ¿Ya? Y R sería hago bien el examen. ¿Alguna que se me escape hasta ahí o todas están bien? ¿Ya? Entonces esas serían, ¿no? Bien, entonces la hipótesis 1 va a ser, yo digo mis oraciones. Si yo digo mis oraciones, entonces eso sería P, entonces Q, ¿no? ¿Ya? Y la hipótesis 2 va a ser P, entonces ¿quién? Entonces R, ¿no? Entonces vamos a buscar qué conclusión hace válido el razonamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner P, entonces Q. Y P, entonces R. ¿Ya? Entonces, bien, si digo mis oraciones, hago bien el examen. Ah, no, perdón, me equivoqué. Aquí es Q, ¿no? Sí, ¿no? Porque dice, si Dios me escucha, y Dios me escucha era Q. A ver, ustedes, ¿cuál sería la conclusión de eso de ahí? Hay una ley que ustedes podrían utilizar ahí y concluir rápido que va a ser eso. De hecho, está cantadísimo. ¿Ah? ¿Qué ley yo podría utilizar para no tener que hacer reducción al absurdo 5 veces? Yo me acuerdo que era una ley de tautología. Sí, era una de las leyes de implicación, de la doble rayita. Sí, pero no me acuerdo cuál era. Pero sí me acuerdo que el resultado era que P, creo que era conjunción R, esa era una. Y no sé si era esa o la otra que era P conjunción Q y así mismo al revés. Allá, P conjunción Q, entonces... Allá, la que tú me dices es la conjunción de los antecedentes, entonces, conjunción de los consecuentes. Esa es la que tú me Ajá. dices. Y también la otra, pues que solo es del primer antecedente con el último consecuente. Claro, y esa era transitiva, ¿sí? Ya, mira, en este caso no me conviene hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué no me conviene hacer esto? Porque si se dan cuenta de que en todas me dan puras variables proposicionales. De hecho, solo la última es una forma proposicional. Entonces, de ley no va a ser una forma proposicional tan grande, ¿sí? Entonces, no me conviene aplicar esa de la conjunción de los antecedentes, entonces la conjunción de los consecuentes. Eso no me va a convenir. Lo que me va a convenir es
lo que yo les decía, ley de transitividad, ¿sí? Si P implica Q y Q implica R, ¿eso qué va a concluir? De que P va a implicar ¿a quién? A R, ¿sí? Esto era más o menos como lo que yo les decía. Si 3 es mayor que 2 y 2 es mayor que 1, ¿qué va a concluir eso de ahí? De que 3 es mayor que 1, ¿sí? O era el ejemplo que yo les ponía de Ecuador. Si yo estoy en Guayaquil, entonces estoy en Guayas. Y si yo estoy en Guayas, entonces estoy en Ecuador. Por lo tanto, si yo estoy en Guayaquil, entonces estoy ¿en dónde? En Ecuador, ¿sí? Entonces, esta era la ley transitiva, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a concluir esto de aquí? P, entonces R. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Solo utilizando leyes, sin probar todas. ¿Ahí qué me tocaría hacer? Traducirlas, ¿no? Pero, miren, ve que el ejercicio tiene siempre su truco. Por ejemplo, yo voy a descartar las 4 primeras de una. ¿Por qué? ¿Por qué yo descarto las 4 primeras de una? Porque tienen solo una preposición simple. Exacto. Y como yo estoy aplicando leyes, a mí me sale de que la conclusión va a ser una forma proposicional. Entonces, siempre tenemos que tener todo, si nosotros tenemos todos los conceptos claros, los ejercicios son fáciles, ¿sí? Entonces, va a ser esta. Y de hecho, si traducimos esto, ¿qué va a ser? Digo mis oraciones es P. Eso sería sí, eso sería el antecedente. Entonces, el consecuente es hago bien el examen. Hago bien el examen es R. En efecto. Si se dan cuenta, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? E. ¿Y qué tuve que hacer? No tuve que hacer 5 veces reducción al absurdo. Directamente con leyes de... Aplicando una sola ley, llegué a la conclusión y a la respuesta correcta. Entonces, por eso les digo que van a haber veces que les va a convenir utilizar leyes y van a haber veces que les va a convenir utilizarle reducción al absurdo. En lo general, en estos ejercicios están siempre hechos para que utilices leyes. En cambio, en los que ya te dan la conclusión y te dicen que determines la validez del razonamiento, ahí es mejor hacerlo con ¿cómo es? Con reducción al absurdo. Por ejemplo, si yo hubiera querido hacer este ejercicio por reducción al absurdo, ¿qué tendría que haber hecho? Primero, obviamente yo no soy adivino, ¿no? Y al menos de mi parte yo no tengo tanta suerte en escoger. Digamos, si yo hubiera hecho esto por reducción al absurdo, yo hubiera tenido que probar las 3, porque estoy seguro de que no hubiera escogido la E primero. Entonces, lo normal es coger la A y probar primero la A, ¿no? Dios no me escucha. Dios no me escucha sería negación de Q, ¿no? Entonces yo voy a hacer reducción al absurdo de esto. Entonces, primero supongo que esto es falso, por lo tanto esto va a ser falso, esto va a ser verdadero. Para que esto sea verdadero, esto tiene que ser verdadero y esto tiene que ser verdadero. Sin embargo, yo ya tengo el valor de Q. ¿Cuál es el valor de Q? Verdadero, ¿sí o no? Entonces, aquí me va a quedar verdadero, entonces algo, y acá me va a quedar verdadero. Entonces, miren, ve, por acá ni siquiera me interesa el valor de P. Ni siquiera me interesa. ¿Por qué? Porque sin importar el valor de P, esta proposición siempre va a ser verdadera. ¿Sí? En cambio acá sí me interesa el valor de R. Y va a depender del valor de R el valor de verdad de esto de aquí. Entonces, si depende de R, ¿qué va a pasar ahí? Sería contingencia. Y si es contingencia, entonces el razonamiento no es válido. Entonces, ya. Ahí probé con el primer literal. Ahora vamos a probar con el segundo literal. ¿Sí? Segundo literal sería P, entonces Q. Entonces, el segundo literal, ¿cuál sería? Sería no digo mis oraciones. No digo mis oraciones sería negación de P.
Ya, entonces aquí va a ser falso, esto va a ser verdadero, para que esto sea verdadero, esto tiene que ser verdadero, verdadero. El valor de verdad de negación de P sería verdadero. Y miren, ya desde aquí ya voy a ver, ¿de quién depende el valor de verdad de esta parte de aquí? Q. De Q, ¿sí o no? Porque si Q fuera verdadera, entonces no pasa nada, pero si Q fuera falsa, se jodió todo. Entonces, como depende de Q, esto de aquí, de una decimos contingencia. Entonces, contingencia es un razonamiento no válido. Ya. Y así tendría que probar una por una. Y por ejemplo, creo que lo más común de nosotros, como seres humanos, es probar A, B, C, D. Y al final recién encontraríamos la respuesta. Entonces, lo más común es hacer 5 de estos para encontrar la respuesta. ¿Sí o no? Y ya en eso yo pierdo tiempo. Entonces, por eso es bueno y yo les sugiero de que sí se aprendan estas leyes. O sea, y no se las aprendan totalmente, sino que entiéndanlas. Si las entienden, podrán hacer. Porque, por ejemplo, esta ley de transitividad no es más que entender de que si yo voy de un lado a otro y voy de ese lugar a otro lado, eso quiere decir de que fui desde el primer lugar hasta el último. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto de aquí. ¿Alguna pregunta con este de aquí? O sea, no es pregunta, es como para aclarar. ¿Ya? Cuando tengo así las opciones y pruebo con ley de operadores lógicos, sería utilizar las leyes de la tautología, obviamente, ¿verdad? Sí, Por lo que me leyes pide el de... razonamiento válido. Sí, 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 sí. Como es que exactamente, por eso se utilizan, para estos ejercicios, por eso se utilizan las leyes ¿cómo es? De implicación. ¿Por qué? Porque las leyes de implicación solo cuando las puedes utilizar, cuando algo es verdadero, cuando algo es tautológico. Y tú en este caso, tú quieres que el razonamiento sea válido. Entonces, como tú quieres que el razonamiento sea válido, de ley puedes utilizar esas leyes. Porque obviamente si utilizas esas leyes y llegas a una conclusión, esa conclusión va a ser válido el razonamiento. Y eso es lo que tú buscas. Por eso en este ejercicio sí puedes utilizar esas leyes. ¿Sí? Ya, entonces, ¿alguna pregunta con eso ahí? Para pasar al siguiente. Ya, miren. Yo les voy a mandar más ejercicios para que hagan de razonamientos, para que traduzcan más que todo, que eso es lo más importante. ¿Sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con eso de ahí. ¿Sí? Entonces, ahorita ya vamos a pasar al tema que nos tocó hoy día. Más que todo, estuve practicando más razonamientos y álgebra proposicional porque este séptimo tema no es tan, ¿cómo les digo? No es que no es tan relevante, sino que a ustedes para el examen de admisión no les sirve mucho este tema. Sin embargo, igual vamos a ver un poquito de esto. Sí. Ya. Las demostraciones. Cuando yo empecé la clase, cuando yo empecé a darles clase, cuando en la primera clase yo les decía de que cuando veamos lógica, nosotros íbamos a ver la base de las matemáticas, ¿ya? Y básicamente la lógica es la base de las matemáticas por varias razones. Obviamente por todo lo que hemos visto hasta ahora, porque nos ayuda a tener sentido en las cosas que hacemos en matemáticas, pero también por esto, las demostraciones. ¿Ya? ¿Para qué sirven las demostraciones? ¿O qué son las demostraciones? Las demostraciones como tal, en este caso te lo explican como que fuera una proposición, ¿sí? Pero básicamente lo que uno hace en las demostraciones es demostrar que algo implica lógicamente a otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, esas formulitas que ustedes se aprendían, digamos, b al cuadrado más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2, ¿ya? ¿Esto de aquí qué era? Para sacar raíces, ¿no?
¿Sí o no? Entonces, esto no es que Dios vino, bajó y dijo, con eso saquen raíces. No, se demostraron. Todas estas cosas se demuestran. Todas las fórmulas, todos los teoremas tienen demostraciones, ¿sí? Por ejemplo, las fórmulas de física. Digamos, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, esto no es que un día, como vuelvo y repito, alguien bajó y dijo, siempre va a ser así. Esto también tiene su demostración, ¿sí? Que normalmente es con integrales y derivadas, ¿sí? De ahí es de donde salen todas las fórmulas de física, con integrales y derivadas, ¿ya? Entonces, lo importante que ustedes entiendan en este capítulo es que este capítulo les va a servir a ustedes para demostrar teoremas, para demostrar proposiciones. En este caso, nosotros no nos vamos a poner a demostrar cosas, como quien dice, un poco más complicadas, sino que estas demostraciones van a ser un poco más simples. ¿En qué sentido? Estas demostraciones simplemente van a ser formas proposicionales que nosotros necesariamente vamos a tener que demostrar, valga la redundancia, ¿no? ¿De qué forma? Utilizando todo lo que sabemos hasta ahora. O sea, en demostraciones ustedes pueden utilizar leyes de implicación y pueden utilizar las propiedades que a ustedes les dé la gana. Pueden utilizar los artificios que a ustedes les dé la gana. Todo lo pueden utilizar. Por ejemplo, esta es la negación del consecuente, ¿sí o no? La que les presenté el otro día, que es el modus ponendo ponens. ¿Sí? Negación del consecuente. ¿Ya? Esto tiene su demostración y la voy a hacer ahorita, ¿ya? Entonces, yo les decía que en las demostraciones nosotros vamos a poder utilizar todas las armas que sabemos hasta ahora. Entonces, yo quiero llegar de esto a esto, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer yo... Ah, no, perdón. Aquí me equivoqué. Aquí debería ir un condicional. ¿Sí? Ahí sí sería el modus ponendo ponens, ¿ya? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, ¿qué les parece si lo primero que hago es descomponer esto, este condicional? Entonces, aquí me va a quedar negación de ¿qué? Negación de P o Q. Y por acá me va a quedar negación de Q, ¿sí? ¿Qué ley apliqué aquí? Aquí vamos a poner ley del condicional. ¿Ya? Entonces, lo siguiente sería que pueda ser distributiva, ¿sí o no? Entonces aquí me quedaría negación de P y negación de Q. O sea, todo esto de aquí, como quien dice, lo meto aquí, ¿sí? Entonces, ¿quién quedaría afuera? El operador de adentro, que en este caso va a ser la disyunción. Y acá me quedaría Q y negación de Q. ¿Con qué fin hice esto? Entonces aquí vengo y pongo ley distributiva. Ya. La ley distributiva ya la aplicamos. Entonces aquí, ¿qué más podría hacer, chicas? Esto de aquí, ¿qué ley podría aplicar aquí? ¿Ah? ¿Qué ley podría aplicar ahí? La de contradicción. Contradicción, exactamente. Entonces aquí la vamos a anotar. Ley de Una contradicción. pregunta, ¿cuál es la ley de la condicional? ¿Cuál era la ley de la condicional? Bueno, o sea, la ley de la condicional también se le llama implicación, ¿sí? Ah, ya, ya. Esto de ahí era P, entonces Q. Entonces, ¿cómo reescribías esto de aquí? Esto era lo mismo que Ya, con negar el negación. Ajá. antecedente, el consecuente igualito, ¿sí? Sino que yo le digo condicional, pero realmente hay profesores que sí son tediosos, pero bueno, en el examen de admisión ustedes no les van a revisar procesos, entonces esta como que rigurosidad matemática no se las van a pedir tanto. Ya
si entran al pre, bueno, dependiendo de cómo les vaya en el examen, obviamente la meta es entrar directo a semestre, pues, ¿no? Pero si por algún motivo ustedes llegan a ir al pre, en el pre, ahí sí van a ser un poco más rigurosos en la nomenclatura. Por ejemplo, es verdad, yo aquí le llamo ley del condicional, y van a haber profesores que les acepten que ustedes les pongan ley del condicional y no les digan nada. Pero van a haber otros profesores jodidos que les digan, ¿cuál es esa ley? Entonces, a ellos, ustedes sí les van a tener que poner ley de implicación. Inclusive, hay algunos que no les gusta ni siquiera que abrevien y pongan puntito. Entonces, ustedes van a tener que anotar toda la S, ¿sí? Entonces, eso va a depender bastante del profesor y de la rigurosidad como les enseñe. Ya, bueno, en este caso, ley de contradicción, ¿no? Entonces, esto de aquí me quedaría falso, ¿no? ¿Y acá qué podría aplicar? ¿Qué más podría aplicar ahí? Identidad, ¿les parece? Sí, ¿no? Porque si yo tengo algo, disyunción falso, eso va a depender de ese mismo algo, de que sea verdadero o falso eso de ahí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Negación de P y negación de Q. Ya bueno, y aquí yo les decía, podemos utilizar cualquiera de las cosas que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿aquí qué me convendría usar para llegar a P? Bueno, perdón, sería negación de P la esta de aquí. El ponens. ¿Ah? ¿Cuál me convendría utilizar ahí? La de Morgan. Pero con qué fin haría la de Morgan aquí? Estamos de acuerdo que podemos utilizar las leyes de los operadores, las normales, y las leyes de implicación. Yo quiero llegar a que esto me quede igual a negación de P. Si yo utilizo Morgan, no me va a ayudar, como quien dice, en algo. ¿Qué podría utilizar aquí para que ya solo me quede negación de P? La ley que usé hace rato. Ley de simplificación. ¿Sí o no? Entonces, ¿con cuál me conviene quedarme? ¿Con negación de Q o con negación de P? La negación de P. Exacto. Entonces, como ya llego a negación de P, vengo, esto es igual. Entonces, yo hago 3 puntitos y le pongo LQQD. ¿Qué significa esto? Lo que queremos demostrar. ¿Sí? Ya, entonces, así es como básicamente se van a ver las demostraciones que nosotros vamos a hacer. Lo que hicimos aquí es una demostración directa. ¿A qué me refiero con demostración directa? De que exactamente no le hicimos nada aquí, sino que fuimos de esto a esto. O sea, como quien dice, como lo hice aquí, ¿no? P, comencé en P, que en P sería todo esto de aquí, todo el antecedente, o sea, comencé en el antecedente y terminé en el consecuente. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago este tipo de demostración, ¿cómo se llamará este tipo de demostración? Demostración directa, ¿sí? Entonces, vamos a ver otra vez. Miren, aquí está hecha la del Tollens. No, la del Ponens. Nosotros hicimos la del Tollens, entonces. La de negación del consecuente. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta de que, miren, ve aquí, utiliza la ley de simplificación, porque conviene utilizar esa ley.
para llegar a Q. Y obviamente se queda con Q porque le conviene quedarse con Q para que concluyan eso ahí, ¿sí? Entonces, bien, otra va a ser las demostraciones por contrarrecíproca. Esto es bonito, ¿ya? Básicamente las demostraciones por contrarrecíproca, cuando ustedes tengan esto, ustedes van a decir que eso es lo mismo que tener negación de Q y negación de P, ¿ya? Esto de la contrarrecíproca era lo que vimos, no me acuerdo si fue en el 1.3, creo que fue. Es básicamente que yo, aquí, ¿qué tendría que hacer para sacar la contrarrecíproca de esto? Cambiarlos de lugar y negarlos a ambos. Acuérdense de que habían contrarrecíproca, recíproca e inversa. Inversa era cuando solo negaban esto de aquí. O sea, negaban el antecedente y negaban el consecuente. O sea, que la inversa de eso de ahí sería esto. Y la recíproca de esto de aquí sería esto. Y la contrarrecíproca sería esto de aquí. Entonces, en este tipo de demostración nosotros lo que vamos a utilizar es la contrarrecíproca, ¿sí? Ya, vamos a utilizar la contrarrecíproca. Esto de aquí. Ya, entonces, miren, por ejemplo, vamos a coger una de las leyes de implicación para demostrarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a coger la ley de adición. La ley de adición te decía de que si tú tenías solo P, entonces tú podías agregarle otra variable, pero con una disyunción. Entonces, vamos a demostrar esto de aquí, pero por contrarrecíproca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es ¿qué cosa? Hallar la contrarrecíproca de esto. ¿Cuál sería la contrarrecíproca de esto? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la contrarrecíproca de esto? Solo de P disyunción Q. O de toda. De toda, de toda. Allá sería negación de Q. De Q. Sí, no. Sería negación de P. Ya, negación de Q. Conjunción Ya. de negación de P. Ya. ¿Y qué más? Y ahí sería condicional Ya. de negación de Q o de P. De No, P, pues. seguiría Porque, siendo P. exacto. No, no, no. Es que mira, no, no, no. Aquí tienes uno y otro. ¿Qué es lo primero que haces? Los cambias de lugar. ¿Sí o no? Ajá. Y luego, ¿qué más tienes que hacerlo? Negarlos. La negación de esto es negación de P y negación de Q por ley de Morgan. Y ahí te quedaría. ¿Sí o no? Ajá. Ya, entonces lo mismo sería aquí. Entonces aquí sería negación de P. Ya. Entonces ahora, ya que yo hice la contrarrecíproca, ahora ya se hace como que fuera una demostración directa. O sea, de aquí voy a ir acá. ¿Ustedes por qué creen que para demostrar esta ley me convenía hacerlo por contrarrecíproca? ¿Por qué ustedes creen que me convenía hacer eso? ¿Ah? ¿Por qué ustedes creen que me convenía? ¿Sí o no? Es que si yo la hacía directa, ¿cómo iba a poder demostrar directamente esto de aquí? Si solo tengo una variable, o sea, se podría, pero sería mucho más difícil. En cambio así, es más fácil. ¿Qué es lo único que tengo que hacer aquí para demostrar esto de aquí? ¿Qué ley tendría que aplicarle?
para hacer de que negación de Q y negación de P sean igual a P, a negación de P. La de simplificación. ¿Mandé? Simplificación, exacto. Entonces solo tendría que utilizar ley de simplificación. Y ahí ya demostré. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, esta demostración es cortita. Entonces, ¿alguna pregunta con esto de aquí? ¿O todo claro? Medio, medio. Medio, medio. ¿Qué les causa dudas de esto de aquí? O sea, solo P tuvo que transformarla a P disyunción Q, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí le hizo la contrarrecíproca. Sí. Entonces, miren, exactamente. Entonces, ustedes les hacen una contrarrecíproca a toda la forma. ¿Sí? A toda la forma. ¿Ya? La última de forma de demostrar sería por contraejemplo. Miren, las demostraciones por contraejemplo solo sirven para cosas que sean falsas. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos, si ustedes tienen una proposición que diga, a ver, por ejemplo, todos candidatos del Ecuador son totalmente ecuatorianos. Sin doble nacionalidad. Entonces, miren, a mí solo me sirve la demostración por contraejemplo cuando yo quiero demostrar que algo es falso. Entonces, ¿esto sería verdadero o falso, primero que todo? O ni idea. ¿No? Puede ser falso. Ya. Primero, lo que yo tengo que ver es ese todos. Ese todos quiere decir que todos los candidatos tienen que cumplir esta condición. Entonces, por ejemplo, ya de una, yo el primero que se me viene a la mente es Topic. Topic no es ecuatoriano totalmente. O sea, él tiene doble nacionalidad. Si no me equivoco, es francesa, creo que francés, si no me equivoco. Francés y ecuatoriano. No, no estoy seguro. No sé si estoy hablando boberas, pero estoy seguro de que tiene doble nacionalidad. Pero no estoy seguro si era francés o no. Y entonces, Topic sería un contraejemplo a esta de aquí. Y solo con poner a Topic como un ejemplo, en este caso ya estaríamos demostrando de que esto de aquí, ¿qué es? Falso. ¿Sí? Entonces, en conclusión, esta demostración por contraejemplo solo me sirve a mí para demostrar cosas que son falsas, o sea, demostrar que algo es falso. Para eso me sirven las demostraciones por contraejemplo, ¿sí? Para nada más. De ahí, poniéndoles, como quien dice, una demostración, así que se pueden ver en números reales y que ya es una demostración matemática, ya que conlleva un poco de, como quien dice, de álgebra y tal, sería esta de aquí, que en su momento me la pusieron a mí cuando a mí también me estaban enseñando este tema de demostraciones. A ver, entonces me dicen, si
Ahora aquí le vamos a poner x cuadrado. A ver, si x cuadrado es par, entonces x es par. Sí, sería esta. Ya. Entonces, miren, ve, por ejemplo, esto de aquí, se demuestra por, no de directamente, sino que lo demuestras de manera por contra recíproca. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería la contrarrecíproca de esto de aquí? Primero sería mover las proposiciones. O sea, por ejemplo, x es par, ahora iría acá, ¿sí o no? Pero sería x, ¿cuál es la negación de esto de aquí? No es par, No es par. ¿ya? Y acá sería x cuadrado, no es par, ¿ya? Pero, ¿qué significa que un número no sea par? A ver si saben los conceptos de par, impar. ¿Qué significa que un número no sea par? Si un número no es impar, ¿qué es? Es impar. Exacto. Si un número no es impar, entonces es impar. Perdón, a ver. Si un número no es par, entonces es impar. ¿Ya? Entonces, si x no es par, x es impar. Y acá va a pasar lo mismo. Entonces, si x cuadrado no es par, entonces x cuadrado es impar. ¿Ya? Entonces ya aquí ya hice la contrarrecíproca de lo que quería demostrar en un inicio. Ahora vamos a hacer la traducción al lenguaje matemático, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una condicional, ¿no? Entonces la condicional iría con doble rayita, ¿ya? Sin embargo, aquí voy a tener x cuadrado y aquí voy a tener x, ¿ya? ¿Qué significa que x sea impar? ¿Alguien sabe la definición de impar? O sea, por ejemplo, sabemos que todo número par es un número que es multiplicado o representado de esta forma, 2 a la n. Entonces, ¿cómo se representa un número impar en álgebra? ¿Ah? 2n más 1. ¿Sí? Así se representa un número impar. Esto ya poco a poco lo vamos a ver viendo en álgebra, sino que les quería poner un ejemplo de para qué sirven estas demostraciones. ¿Sí? Entonces, así se representa un número impar. Entonces nosotros vamos a decir, x va a ser igual, es impar, entonces por lo tanto x va a ser igual o va a tener esta forma, 2n más 1. Entonces x cuadrado va a tener ¿qué forma? 2n más 1. ¿Sí o no? Entonces ahora vamos a ver qué podremos hacer. Recuerden de que yo quiero de que esta igualdad me quede igualita a la de acá, porque así es como se demuestra, ¿no? Yo tengo que hacer que lo de atrás me quede igualito a al consecuente para demostrar de que eso es verdadero. Entonces, ¿qué podría yo hacer para hacer de que esto se asemeje a lo de aquí? Sí o no que la primera duda que a mí se me viene es de que esto es x elevado a 1 y esto es x elevado al cuadrado. Entonces, lo primero para que sean como que iguales, yo tendría que elevar esto al cuadrado, ¿sí o no? Sin embargo, esto es una igualdad. Entonces yo tendría que elevar al cuadrado las dos, ¿sí o no? Entonces, todo bien hasta ahí. Entonces, x cuadrado va a ser igual a esto. Esto es este, un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado, cómo se lo hace? El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 2n al cuadrado sería 4n cuadrado.
2 por 2n sería 4n más 1, ¿ya? Entonces, por aquí lo que voy a seguir haciendo es sacar factor común 2. ¿Por qué? Porque aquí este es divisible para 2 y este es divisible para 2. Entonces yo puedo sacar factor común 2. Ya que me va a quedar 2n cuadrado más 2n más 1. Sin embargo, yo estoy demostrando esto para los números naturales, ¿sí? Entonces, chicas, a ver, si yo tengo dos naturales sumando, ¿qué resultado me van a dar? Los naturales. ¿Qué tipo de números me van a botar la suma de dos naturales? Un entero. A ver, sí. Sería un natural mismo. ¿Por qué no un entero? Porque, por ejemplo, si tú sumas naturales, no te va a dar menos 6 o menos 5. Y recuerden que en los enteros sí incluimos los negativos, ¿sí? Entonces, básicamente, la suma de dos naturales te va a dar otro natural. En este caso, a este natural le vamos a llamar K', al resultado de estos dos. Entonces, te va a quedar de que x al cuadrado es igual a K' más 1. Pero como K' es un número natural cualquiera, Cuando acabe. y n también es un número natural cualquiera, entonces nosotros vamos a decir que K' es igual a n. Entonces vamos a reemplazar esto de aquí. En vez de K' vamos a poner n, por esto de aquí que estoy haciendo aquí. ¿Y por qué hago esto? Porque los dos son naturales cualquiera. Ya. Y ¿es o no es verdad de que acabé de demostrar lo que puse? Si se dieron cuenta, demostré de que x igual, si x es impar, o sea, x tiene esta forma, entonces x al cuadrado también es impar, también tiene esta forma. Y lo acabé de demostrar aquí. Entonces, para esto sirven las demostraciones, para demostrar este tipo de cosas, ¿sí? Más adelante vamos a ver un par de demostraciones de algunos teoremas, y para eso sirve la base de la lógica, para nosotros poder demostrar este tipo de cosas. Entonces, obviamente, aquí tuve que darles rápido porque este tipo de conceptos los aprendemos en números reales, ¿sí? Entonces, solo les quería poner como ejemplo de para qué sirven las demostraciones realmente. Entonces, de aquí vamos a ver, ya, las demostraciones por reducción al absurdo es básicamente lo que nosotros hacemos en los razonamientos. Suponer que algo es falso hasta llegar a una incoherencia, ¿sí? Entonces, mira, de hecho aquí hace la reducción al absurdo. Suponen de que la conclusión va a ser falsa, ¿sí ves? Va a ser falsa, sino que aquí no lo hace poniéndole valores como nosotros lo ponemos, sino que lo hace con leyes, con las leyes, ¿sí? Sin embargo, a nosotros en los razonamientos, más que todo cuando queremos dar valores de verdad, ahí nos conviene más hacerlo con tabla de valores, ¿sí? Entonces, esto sería lo más importante de hoy, ¿sí? Entonces, miren, como deber de hoy día, yo solo les voy a dejar este de aquí, ¿sí? Les voy a dejar dos. Quiero que hagan este de aquí y quiero que hagan uno que está por acá. Solo esos dos van a tener. Y solo les dejo los dos porque son bonitos esos de ahí. Tienen bastantes cosas bonitas. Bastantes cosas interesantes. A ver, aquí justamente está. A ver. No me acuerdo cuál era. Creo que era la primera. Claro, vamos a ver. Esta de aquí. Y entonces, solo quiero que me hagan estas dos. Entonces, esto es lo que les va a quedar a ustedes como deber para el viernes. Les dejo dos porque son un poco complicaditas, creo. Es que no me acuerdo cuál era la más complicada de estas de aquí. Creo que era la C. Entonces, ya como solo les estoy mandando dos, les voy a mandar unos pepas así, para que ahí estén intentando y rascándose la cabeza. Ya, estas dos de aquí, ¿sí? Entonces,
quiero que demuestren, recuerden de que esto de aquí es una demostración. Entonces, como es una demostración, ¿qué pueden hacer ustedes? Utilizar todo tipo de leyes que quieran. Ya. Sin embargo, lo de acá es solo álgebra proposicional. Entonces, como acá es solo álgebra proposicional, aquí no pueden utilizar leyes de implicación. ¿Sí? Entonces, la clase de hoy día nos vamos a quedar hasta ahí. Vimos, como les dije, este capítulo de demostraciones sí es importante que lo sepan, pero no es como que muy determinante a la hora de hacer ejercicios para el examen. Y recuerden que al final nosotros nos estamos preparando para el examen de admisión. ¿Sí? Entonces, ahí eso de ahí. Y recuerden de que el día viernes vamos a tener la lección. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí de todo lo que hemos visto el día de hoy? Yo, o sea, ahorita lo recién que explicó, que como ley de implicación, o sea, solo ley de implicación ahí no se puede utilizar en álgebra proposicional. Ah, ya. En álgebra proposicional no se pueden utilizar leyes de implicación, porque acuérdate que las leyes de implicación solo se las aplica para cosas tautológicas. En cambio, aquí tú tienes una forma proposicional que no sabes si va a ser verdadera, si va a ser una contradicción o si va a ser lo que sea. Entonces, obviamente aquí lo que vas a tener que hacer es álgebra proposicional, ¿sí? Y ahí que tenemos que hacerla por medio de demostración directa. Claro, la de aquí. Háganla como ustedes crean que es más conveniente. ¿Sí? La pueden hacer como ustedes crean que es más conveniente. Aunque consejo, yo de ustedes no me convendría hacer contra recíproca aquí. Porque en el antecedente me quedaría esto. Y yo les pregunto, ¿cómo hago aparecer todas las otras variables? Entonces más fácil sería reducirlo de acá y llegar a esto. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el deber, solo estos dos. Recuerden de que aquí lo que yo quiero o el fin de este ejercicio es de que de este antecedente lleguen a este consecuente. Sin embargo, acá lo que yo necesito es que ustedes, el ejercicio termina cuando concluyan en una variable proposicional, cuando concluyan en un valor de verdad 1 o cuando concluyan en un valor de verdad 0. Esto significa tautología, que esa forma proposicional es una tautología, esto que es una contradicción y esto que es una contingencia. ¿Por qué? Porque depende de una variable. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, preguntas, opiniones, ¿les gustó el tema? Es bonito, es bonito. El de demostración en contra recíproca y el de contraejemplo está como que difícil eso. La de contraejemplo, esa la vamos a volver a ver un poco en conjuntos. ¿Sí? Esa de contraejemplo, de hecho la de contraejemplo es la más sencilla, porque date cuenta de que tú solo tienes que buscar a alguien que no cumpla con la condición que dice. Entonces, es más sencillo dar ejemplos que demostrar como quien dice formalmente.